Yo creo que el mérito del autor, de Jesús Conte, al que me referiré en breve, es haber sido el primero, conjuntamente con nosotros, con la editorial, con Destino, que decidió meterse a fondo en un archivo hasta ahora prácticamente intocado, o tocado solamente en parte, de una forma parcial, por historiadores, por expertos, cuando es un auténtico fondo documental para acercarse con rigor a la historia contemporánea de nuestro país. Tarradellas, como cuenta Jesús Conte en su obra, lo coleccionaba, lo recogía, lo guardaba todo, tomaba 1000 notas de todo, y seguramente el libro aún se queda corto, porque cada día descubres más datos. Por ejemplo, y esto no es una anécdota, es un hecho real, este mediodía, almorzando con un amigo aquí en Madrid, que tenía razones sobradas para saber de qué hablaba, me comentaba que en los años 70 Josep Tarradellas incluso firmaba con seudónimo, y con un seudónimo cambiante, como es lógico en aquellos momentos, esto el ministro sabrá explicarlo mejor que yo, firmaba con seudónimo, digo cambiante, una apreciadísima columna, Faldón, en aquellas fechas en la prensa de Barcelona, concretamente en el Brusi, en el Diario de Barcelona, que tenía entonces una enorme pujanza, que se llamaba el delantal del Brusi. Eso para mí era inédito, para Jesús, que lo hemos comentado antes también, son hechos, son referencias de este personaje que, insisto, estaba al quite de todo y que desde el exilio no dejó ni un momento de trabajar intensamente en su papel, yo creo que con enorme dignidad, discutida en la sombra muchas veces y poco conocida por muchos en el interior incluso, pero con una tenacidad enorme. Pero en fin, esto tendrán ocasión de verlo, de leerlo, espero que con gusto, porque se lee con gusto ese libro, con esa obra de Jesús Conte. Y yo en breve, simplemente referente a nuestro autor, a Jesús, aparte de lo que cuenta el propio libro de su larga trayectoria profesional como periodista, quisiera destacar que actualmente dirige el Diario Crítico, la versión digital del Diario Crítico en Cataluña, además de ser consultor de comunicación y de estar permanentemente al filo de la actualidad. En sus méritos profesionales, sin relegar ninguno, yo creo que la etapa última como DIRCOM, como director de comunicación de la Generalitat, es un periodo que le ha permitido estar desde dentro lo que antes como periodista vivió desde el otro lado de la frontera, y eso le da una especial capacidad, entiendo, para abordar esta obra, para acercarse a los archivos de Poblet, de Tarradellas, sabiendo qué se busca, quién es quién y qué representa en cada momento de la historia cada personaje. ¿Qué me llevó a sumergirme en el universo Tarradellas, en aquello que dejan traslucir sus escritos? Pues el reto de un periodista especializado en política que vivió el tardofranquismo, la transición y la normalidad democrática desde una plataforma privilegiada, y que quería responder a la incógnita que se cernía sobre qué son los archivos Tarradellas. Sobre ello había dos mitos. Uno, el de los que lo descalificaban y decían son simples recortes de periódico, y había también el mito de historiadores, periodistas, intelectuales que decían hay papeles explosivos. Hay de todo, hay las dos cosas, pero sobre todo hay historia. Hay 2 millones de páginas, 95.000 cartas entre 1939 y 1977. Cartas escritas y o recibidas por Tarradellas, o que le hacían llegar una serie de confidentes, de informadores privilegiados que le ponían al corriente de todo lo que acontecía en España y en Cataluña desde la lejanía de su exilio en la Turena francesa. Estos 2 millones de páginas son muchas cartas, la mayoría son cartas, pero también hay muchas notas personales, que es quizás el material documental más interesante, porque son reflexiones privadas de Tarradellas que anotaba para sí mismo, para unas futuras memorias que no llegó a completar, y en las cuales hablaba libremente, sin cortapisas, sabiendo que no había otro destinatario que la historia. Hay informes, hay documentos, hay telegramas, hay facturas, lo guardaba todo, absolutamente todo, para que no dijeran que malbarataba los recursos de industriales, de aportaciones personales que le hacían llegar para que la institución de la Generalitat y de su presidente viviera con un mínimo de dignidad.
Y todo ello lo tenía personalmente clasificado en carpetas y subcarpetas que gestionaba él directamente y que no dejaba que nadie curioseara. Aquellos privilegiados, algunos amigos personales como Carlos Sentís o como Josep Fornas, siempre me hablaban con emoción de que habían podido entrar en su Santa Santorum, en el archivo del despacho de Tarradellas en San Martín Le Beau. Acto de presentación estamos y al que el autor y la editorial me han invitado a participar. Invitación que de verdad muy sinceramente agradezco, porque yo creo que las gentes que como yo no estamos en la actividad política, sin embargo sentimos la obligación moral y por otro lado la gratitud de comparecer en circunstancias como las actuales, creo que nos da una idea muy cabal, planteada ahora también el autor, de un personaje ciertamente excepcional en la reciente historia de Cataluña y de España. Siempre digo que algo que es de sentido común, las situaciones excepcionales producen personajes excepcionales. Al revés, solo los personajes excepcionales saben gobernar en situaciones excepcionales, y es evidente que Adolfo Suárez, Felipe González, Carrillo, Manuel Fraga, Tarradellas, en el País Vasco Ajuriaguerra y Arzallus, en Cataluña Tarradellas, Pujol, constituyen un conjunto de políticos con los que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero sin cuya ejecutoria difícilmente hubiera sido posible el sistema de libertades que llevamos gozando desde hace bastante tiempo. Como la política no es una ciencia, y en el caso de serlo no es una ciencia exacta, Tarradellas, y lo ha dicho el autor del libro, la verdad es que está lleno de unas al menos aparentes contradicciones. Pero sin embargo hay una tozudez final, que es la defensa de la Generalidad de Cataluña y la defensa de su situación como presidente, que hacen ver buena parte de estas contradicciones como absolutamente congruentes.